Bienvenidos. Hoy analizaremos el conflicto en Yemen, no solo como una guerra, sino como un conflicto complejo que involucra poder, desigualdad, derechos humanos y desarrollo. Por un lado está el gobierno de Yemen, que busca mantener el control del Estado, y por el otro lado están los hutis, que surgen como respuesta a lo que consideran abandono e injusticia. Desde la perspectiva de una organización internacional, este conflicto también es una crisis humanitaria donde millones de civiles están siendo afectados. Para analizarlo, utilizaremos el enfoque de Johan Galtung y quiero empezar con una pregunta directa. ¿Qué actitud tienen frente al otro? Desde el gobierno de Yemen vemos que los hutis son una amenaza directa al orden del Estado. Existe una desconfianza porque tomaron el poder por la fuerza. Pues por parte de los hutis, el gobierno es parte del problema, pues durante años ignoró nuestras necesidades básicas y eso generó nuestra frustración. Pues además, esto no es solo político, como pueden ver, tengo una lesión en la pierna y uso este inmovilizador, y esto no representa solo un daño físico, sino algo mucho más profundo, pues no solo una herida, es consecuencia de un sistema donde el Estado no garantizó acceso a salud ni protección a mis derechos como ciudadano. El Estado vemos que no garantizó salud. Entonces aquí surge otra pregunta clave. ¿El problema es el poder o la injusticia? ¿Gobierno? El problema es recuperar el control del Estado. Gracias. El problema es la desigualdad y el abandono. Muchas gracias. Esto es exactamente lo que plantea Johan Galtung en su triángulo ABC, donde las actitudes de desconfianza generan comportamientos violentos, pero todo nace de una contradicción estructural. Y este ejemplo de la lesión del cual un huti salió herido es clave. No es un caso individual, es una evidencia de violencia estructural, donde el sistema falla en garantizar derechos básicos y, por ejemplo, vamos a hablar de la violencia. ¿Qué tipo de violencia crees que está presente aquí? La violencia es directa, se ve combates, bombardeos y muchas muertes. Pero también hay una violencia más profunda, pues la gente no tiene acceso a salud. Muchas gracias. Bueno, como vemos que estas necesidades no se pueden satisfacer, el inmovilizador del UTI representa que no es solo una lesión, es el resultado de un sistema que no protegió a la persona, y esto conecta directamente con la protección de los derechos humanos, especialmente el acceso a la salud. Entonces vemos que cómo justifican esta situación el daño a civiles. Para nosotros es una consecuencia de la guerra. Gracias. Y para nosotros el mayor daño a civiles se ve reflejado en el abandono y la intervención externa por parte de la organización internacional. Muchas gracias. Por parte de la ONG, aquí aparece una violencia cultural, cuando se normaliza que alguien puede quedar herido sin acceso a tratamiento. La sociedad empieza a aceptar ese tipo de actitudes, lo cual incrementa la desigualdad. Analicemos el dinamismo del conflicto. ¿Qué crees que ha pasado? Ha cambiado con el tiempo. Y también se ha intensificado. Muchas gracias. Este conflicto es dinámico porque evoluciona. Lo que empezó como desigualdad se convirtió en conflicto armado y luego en una crisis humanitaria. Estos casos muestran que el conflicto se profundiza en la vida cotidiana. Vemos que también hay un dilema entre un dilema o una disputa. Para nosotros es una disputa por el poder. Muchas gracias. Pero no hay poder si hay desconfianza. Claro. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los actores externos en este conflicto? Para nosotros esto nos brinda una ayuda a estabilizar. Muchas gracias. Para nosotros lo único que han creado es más violencia, y en lugar de ayudar han empeorado la situación. Muchas gracias. Para complementar con todo lo que hemos analizado, lo que ocurre en Yemen es una disputa, un dilema. Desde el gobierno de Yemen es principalmente una disputa. Hay un conflicto claro por el control del Estado. No puede haber estabilidad si un grupo armado toma el poder a la fuerza.
Yo no lo vería solo como una disputa, pues sí hay un tema de poder, pero también hay algo mucho más profundo. No hay confianza para nuestro gobierno. E incluso si se puede negociar, no creemos que el gobierno vaya a cambiar las condiciones que generaron el conflicto. Entonces vemos, no es solo quién gana el poder, sino si pueden confiar en un acuerdo y si pueden confiar en el otro. Exacto, si es que cedemos. Puede interpretarse como una debilidad y no hay garantías de que el otro lado cumpla. Y desde nuestra parte, pues pasa lo mismo. Negociar implica un riesgo para nosotros y sin confianza ese riesgo vendría siendo muy alto. Claro. Entonces aquí, desde la ONG, es donde el análisis se vuelve más profundo. Este conflicto es principalmente una disputa porque hay intereses incompatibles claros, especialmente el control del poder político, pero al mismo tiempo se convierte en un dilema porque la desconfianza impide que ambas partes cooperen. Incluso sin negociar podría beneficiarlas. Esto genera un ciclo. Cada lado piensa, bueno, si coopero puedo perder, si no coopero el conflicto sigue y por eso eligen no cooperar. Esto también se puede complementar con la ecuación del conflicto de Johan Galtung, que el conflicto es igual actitudes más comportamientos más contradicciones. Aplicándolo a Yemen, la contradicción es la disputa por el poder y la desigualdad, las actitudes son la desconfianza que ambos acaban de demostrar y los comportamientos son la violencia directa, como los combates y muchas situaciones que se vulneran estos derechos a los ciudadanos. Lo importante es que estos elementos se refuercen. La desigualdad genera desconfianza, la desconfianza genera violencia y la violencia empeora la desigualdad. Por eso el conflicto no se mantiene solo por intereses, sino porque todo el sistema del conflicto se retroalimenta y esto quiere decir que no basta con negociar quién tiene el poder, como exactamente plantea Johan Galtung. Si no se resuelve la contradicción de fondo y no cambian las actitudes, la violencia va a continuar. Vemos que el conflicto en Yemen es una disputa por el poder que se transforma en un dilema por la desconfianza y la ecuación, complementándolo con la ecuación de Johan Galtung, el conflicto nos muestra que la paz no se logra solo eliminando la violencia visible, se logra transformando las causas profundas que la mantienen. Está bien. Vemos que con todo lo que hemos socializado en este video podcast, por ambas posturas, ¿creen que podemos llegar a un acuerdo, gobierno de Yemen? Para nosotros no hay mucha posibilidad, ya que los hutis nos han tratado de una manera muy violenta y podríamos llegar a un acuerdo si ellos nos dan la capital. Ahí se podría negociar. Muchas gracias. En cambio, nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a negociar el poder frente que no les podemos dar el poder con personas que no les tenemos confianza. Les daríamos el poder y no sabríamos qué podrían hacer con nosotros como personas, viendo que ya nos han vulnerado los derechos durante muchos años atrás. Muchas gracias. Entonces, ¿se pueden llegar a un acuerdo y darse la mano?